Bueno, cuando decimos cómo incide el PBI en el trabajo registrado, o sea, cuando el trabajo está registrado se pagan impuestos por ese trabajo, ¿sí? Hay aportes, por lo tanto, vuelve a la sociedad esos aportes. Van a volver en caminos, van a volver en obras, van a volver en jubilaciones, ¿sí? Porque hay un aporte que se registra y ese aporte permite que después se paguen las jubilaciones del momento. O sea, realmente la condición de que está registrado permite una ida y vuelta en el movimiento económico. Y en la economía individual, obviamente, genera seguridad. Una persona que tiene un trabajo en blanco, de alguna manera tiene la garantía, ¿no? De que sueño, de que va a tener el día de mañana su jubilación, de que tiene una cobertura médica, de que le da seguridad a su familia, porque bueno, no puede ser despedido, en caso de que sea despedido va a tener que cobrar una indemnización. O sea, la economía individual permite que una persona pueda proyectarse económicamente. O sea, que vos puedas ir a un negocio, que tengas un recibo de sueldo, que puedas sacar una compra en cuotas, ¿sí? Que puedas pedir un crédito en el banco. Una persona que no tiene acreditado ingreso no puede hacer nada de todo eso, ¿sí? Entonces, en la economía individual permite una seguridad económica, una proyección económica, y que justamente eso permite un movimiento, la continuidad de un movimiento económico en el país. ¿Está claro hasta ahí? Fíjense que cuando viene después, ¿cómo incide en el desarrollo social y económico el desempleo y después el empleo precario? En relación al desarrollo social, el tema del desempleo, ¿qué les parece que pasa? Sería lo de la relación de... Claro, que mide una tasa de desempleo, pero no tiene en cuenta el trabajo no declarado. Claro, ponele que en el INDEC aparezca, o sea, cuando hacen la encuesta por ahí dicen, no, sí, yo estoy trabajando, pero estoy en negro. Aparece, ¿sí? Y ahí lo obtendríamos un poco como trabajo precario. En realidad el desempleo, si uno piensa, el desempleo, ¿sí? Una alta tasa de desempleo paraliza el país. Está claro, no hay movimiento económico. Sin embargo, una tasa de desempleo nula, o sea que en el país no haya nadie desempleado, independientemente de que es muy difícil, inclusive económicamente, no es lo preferible. No tanto por los ricos y pobres, ¿sí? Sino porque el desempleo de alguna manera permite que se renueve exactamente. Si permite una Sí, posibilita la inversión de alguna manera, pero también de que se reactive la economía. O sea, hay alguien buscando trabajo. Entonces, buscando, o sea, el desempleo desde el lugar de... hay alguien buscando trabajo. Que se mueva la mano de obra, sería. ¿Cómo? Que se mueva la mano de obra. Que se mueva la mano de obra, pero también habilita de que una persona desempleada ante la necesidad probablemente genere una nueva producción, una nueva actividad económica. ¿Entendés? El desempleo absoluto hace que, el empleo pleno, ¿sí? No es rentable para el Estado porque primero tiene un alto costo, ¿sí? El empleo pleno, porque no termina de pagarse todo lo que se debería pagar, se deben disminuir los sueldos para que todos estén cubiertos. ¿Se entiende a lo que voy? Si yo tengo, supongamos, un ingreso general, un PBI, vamos a suponer, de 100 millones de pesos, y tengo 100 millones de habitantes, ¿sí? Y estos 100 millones de habitantes están trabajando, todos están trabajando, en principio tendría que decir que este gobierno tendría que pagarle todos los costos a estos 100 millones de habitantes y debería retribuir la jubilación que corresponde por los 100 millones de habitantes. En definitiva, se tendría que estar llevando cada uno de estos habitantes un peso. ¿Sí? Se va más para el comunismo. Más para el comunismo. Sí, más allá, o que puede aumentar la brecha de ricos y pobres, o que en definitiva la distribución del ingreso no termina siendo del todo equitativa. ¿Tipo revolución industrial? Tipo revolución industrial, ¿sí? En cambio, una tasa de desempleo
¿qué va a suceder? Una pequeña tasa de desempleo, en todo caso, tampoco mucha, porque si no se para la producción, pero una pequeña tasa de desempleo permite de que el país, o sea, de estos 100 millones de pesos, y vos tenés 60 millones de personas trabajando, vamos a hacerlo más fácil, 50 millones de personas para que nos den números más fácil, se van a poder llevar en vez de 1 peso, 2 pesos. Y esos 2 pesos, cada uno va a permitir de que o se permita el ahorro o se permita la inversión en capital y pueda producir más, ¿sí? En cambio, si se lleva cada uno 1 peso, se estanca, porque no es posible la inversión, no es posible la recreación de la economía, ¿se entiende? Entonces, para un país, pensar en una tasa de pleno empleo no es económicamente rentable, ¿sí? Y tampoco es económicamente rentable que la tasa de desempleo se mantenga en los mismos sujetos. O sea, hoy ella es la desempleada, mañana sea que seas vos y pasado que sea él. Pero si siempre es ella, estoy generando una pobreza estructural. Exactamente, que esa tasa de desempleo vaya rotando, o sea, no la tasa, que el desempleado vaya rotando, porque si siempre es ella la desempleada, entonces ahí sí estoy generando la pobreza estructural, la pobreza eterna en ella, ¿entendés? A la que después le va a costar muchísimo salir adelante, que en definitiva es lo que le pasa a nuestro país. Hay una pobreza estructural que es muy difícil levantar, sobre todo en las provincias del norte, ¿sí? ¿Se entiende el tema del desempleo? ¿Vos ibas a decir algo? Sí, quiero preguntar más o menos cuánto es una tasa de desempleo buena para el país. A ver, no te sé decir exactamente. Ponele que no puede estar calculo que en 2% puede ser una tasa razonable, pero déjame que lo verifique, porque se me escapan un poco los números. Menos del 10%. No, el 10% me parece bastante. Menos del 10%. Pregunta cuántos empleados tenemos, que no va a resultar más fácil. Sí, no, desempleados y empleados en negro hay muchos. Eso, ¿y los empleados en negro qué se toman como empleados? Los empleados en negro es producción legal no declarada. O sea, a los números, en esos 100 millones de pesos que yo acabo de decir, no figura el empleado en negro. O sea, no está registrado el empleado en negro. ¿Entendés? Como redistribución de esos 100 millones de pesos. Entonces, bueno, no, si está empleado en negro, no está desempleado. Está empleado en negro, pero no es desempleado. En el PBI pues solamente vamos a tener un margen que se calcula y se estima de la producción legal, pero solamente porque, bueno, es plata que llega y porque muchas cosas se blanquean, inclusive de la producción ilegal, ¿sí? Hay mucha plata que se mueve en el mercado ilegal y después se termina blanqueando. Y se blanquea porque se hace pasar con otro tipo de venta, con otro tipo de donación, con otro tipo de préstamos, entonces se ingresa al mercado blanco, ¿sí? Legalizada, pero mientras tanto se movió de otra manera y circuló de otra manera. Sí, alguien había hecho ese comentario, no me acuerdo quién, que dijo, ¿por qué él? Claro, como que hay una... Sí, alguien había hecho ese comentario, no me acuerdo, pero bueno, es así. Y el empleo precario dijimos que no es necesariamente el que está en negro. ¿Se acuerdan cuando hablamos del empleo precario? Que hicimos referencia a que podía ser una persona que está trabajando muchas horas por un salario mínimo, o una persona que no está ubicada en el trabajo de acuerdo a su categoría profesional, no responde a la actividad de acuerdo a su... ¿Se acuerdan que hicimos eso? Por ejemplo, el trabajo precario, que tiene que ver cuando una persona trabaja, ponele 18 horas al día, ¿sí? Por un salario mínimo vital y móvil, ¿está bien? Es una barbaridad y la están explotando. O no le pagan las horas extras, ¿sí? O le piden favores permanentemente, o está en un puesto de importancia por el mismo salario que tiene el otro a quien él tiene a su cargo. Por ejemplo, un jefe de personal que cobra lo mismo que el empleado que él dirige, ¿sí? Habías dado el ejemplo del ingeniero aeronáutico. Que lo contraten para hacer café. Trabajo injusto sería. Digamos que implica, o sea, porque es un trabajo legal y está declarado,
¿sí? Pero en definitiva, o sea, esta persona, ¿cómo se va a sentir en ese trabajo? O sea, que asume por necesidad, obviamente, para servir el café, pero ¿cómo se va a sentir? Humillado, no valorado, ¿sí? En algunas ocasiones, obviamente, ese conocimiento, si es en una empresa de ingeniería, seguramente lo van a tener en cuenta y van a decir, che, escúchame, mientras sirve el café, ¿vos qué opinás de esto? ¿Te gusta? ¿Está bien? Y después le pagan por servir el café, y mientras tanto lo explotan y le sacan información de otros lados. O sea, yo di ejemplos muy extremos, pero en la realidad pasa mucho, ¿sí? Hay muchos profesionales que trabajan como peones manejando un taxi, por ejemplo, que son, o sea, trabajan para otra persona y manejan un taxi. Y también implica que esa persona se encuentre, qué sé yo, desvalorizada y que no tiene otra opción por el momento. Pero es un trabajo legal y no hay ninguna regla que se esté violando. En principio no hay nada. Ahora, ¿de qué manera incide el trabajo precario? Cuando una persona trabaja en condiciones excesivas o cuando no tiene la indumentaria de protección que necesita. Por ejemplo, tiene que ir a pintar el edificio y no le da ni el arnés que corresponde, ni los elementos que corresponden, o está trabajando con polvillo y no le dan. ¿Cuál es la consecuencia en el tiempo? Desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista físico, llegado el caso. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Un desgaste de qué tipo? Físico y psicológico y emocional. Cuando una persona está en ese estado, ¿cómo es su rendimiento? Bajo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que un país sostenga en el tiempo un trabajo de naturaleza precaria? Mayoritariamente el nivel de empleo sea precario. ¿Cuál sería la condición? Claro, baja productividad. Que termine decayendo la producción, ¿sí? O sea, el trabajo precario sostenido en el tiempo, porque a lo mejor, o sea, no cuando se violan normas de seguridad, por ejemplo, pero si este hombre que empieza sirviendo el café, termina sirviendo el café, va a llegar un momento que el café se lo va a tirar por la cara al tipo, ¿sí? Probablemente. Ahora, si él ve que con esas preguntas puede llegar a hacer una carrera dentro de la empresa y a tener una posibilidad de ascender, es otra la historia, pero sostenido en el tiempo, ¿sí? Termina siendo perjudicial para la economía. Desde el punto de vista de la producción, porque la misma persona va a trabajar la misma cantidad de horas, va a seguir cobrando exactamente lo mismo, pero su nivel de producción o su nivel de rendimiento va a descender, ¿sí? Entonces son datos, obviamente, que el INDEC tiene en cuenta para saber y proyectar su economía futura. Después plantea, ¿es más conveniente para un país mantener el nivel de subocupados que desempleados? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los subocupados? ¿Se acuerdan? Los que trabajaban, pero no las 8 horas. Menos de 35 horas semanales. Ojo con decir 8 horas diarias, porque estaría mal. Porque vos podés, por ejemplo, hay algunos que pueden hacer cumplir 2 días seguidos de trabajo, que hacen guardias o lo que fuera, que son 24 o 48 horas continuas, y que después tienen franco, ¿sí? O sea, no es la cantidad diaria de horas, sino la cantidad de horas semanales las que se tienen en cuenta para considerar si es ocupado, subocupado, sobreocupado. El subocupado es el que trabaja menos de 35 horas semanales, necesitando y queriendo hacerlo por más horas, ¿eh? O sea, acuérdense que el subocupado es aquel que quiere trabajar más horas, pero no consigue trabajo o lo que fuera, pero algo tiene y está en blanco. Entonces, la pregunta es, en la economía. ¿Sería algo así como los suplentes en el colegio? ¿Sabes? No, porque, a ver, es distinto, porque acá ahí estamos hablando un poco del empleo público, que tiene otros parámetros, tiene otra legislación el empleo público. Pero el suplente, sí, está bien, si lo ves desde ese lugar, está bien. Quiere trabajar más horas, pero no salen las suplencias, puede ser. Pero si solamente se queda trabajando en docencia, porque a lo mejor puede trabajar en otra área, ¿sí? Pensemos que no consigue trabajo ni siquiera en otras áreas, ¿está bien? Va a buscar un negocio, va a buscar, qué sé yo, cualquier otra cosa, tampoco consigue. Entonces ahí sí entraría en el subocupado. ¿Qué es mejor para un país? ¿Mantener un nivel de subocupados o de desempleados? No, subocupado. Desempleados. ¿Por qué?
Porque lo tenés disponible para trabajar, el subocupado no. ¿Y subocupado también? Y no, el subocupado, ponele que lo tenés un día que tiene que trabajar, qué sé yo, 6 horas, ponele que trabaja 6 horas por día y esas 6 horas no lo pueden hacer algo. Si es para el país sí, pero para la persona no. Bueno, Acá lo que hay que empezar a hacer la diferencia es esto. Depende la tasa de desempleados. Si la tasa de desempleados, como la dijimos al principio, es una tasa que en definitiva le conviene económicamente al país, le conviene la tasa de desempleados antes que el subocupado. Por la razón que dice Joaquín. Porque en definitiva, Joaquín, ¿vos dijiste? Porque en definitiva... Bueno, eso que somos 5 nada más. 4 más. 4, no, 5, yo también estoy. En definitiva, si quiere trabajar más horas, por ahí están todos subocupados. Entonces no tienen lugar para ir a trabajar, porque ya está subocupado él, está subocupada ella, está subocupado él. O sea, no tiene otro espacio porque se manejan con un nivel de subocupación, ¿sí? Entonces no le alcanza para trabajar 6 horas acá y 6 horas en otro lado, no la llega a cubrir, porque a lo mejor en el otro lado le piden 8 horas, pero por el mismo sueldo. Entonces al tipo no le conviene dejar que trabaja, ¿se entiende? Ahora, con el tiempo, el desgaste de salir a buscar trabajo, de querer encontrar otra opción, de querer mejorar esa posibilidad laboral, les diría que también genera en la persona un desgaste físico, un desánimo, un desgaste psicológico, un desgaste emocional, que también llega un momento en el que va a sentir de que nada vale la pena. Entonces tira la chancleta y hace las cosas como, o sea, pierde el incentivo. Cuando la población de un país pierde el incentivo para generar, para producir, para recrear la economía, se estancó la economía. Y cuando la economía se estanca, en algún punto empieza la depresión económica, que después los afecta a todos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pensar si me conviene un nivel de subocupados o un nivel de desempleados, y para salir del bache, si es muy complicado el tema económico, y sí, al principio el nivel de subocupados lo salva de alguna emergencia, pero sostenido en el tiempo, el problema del subocupado antes que el desempleado, y al país le va a convenir tener un margen razonable de desempleados, como lo dijimos al principio, que puedan ir rotando quiénes son los desempleados, que tener un nivel pleno de subocupados. ¿Se entiende la consecuencia económica de esto? Y si hay alguien que trabaja menos de 5 horas semanales, pero él quiere hacer eso, no estaría en el subocupado. No le genera ese desgaste ni emocional ni psicológico. Claro, el subocupado es el que busca. El otro, no, el subocupado, pero por nada. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Salvo que la tasa de desempleo sea mayoritaria. Por eso les dije, el nivel de subocupados para salir de una emergencia, inclusive en la economía individual, obviamente le conviene, pero sostenido en el tiempo, ¿sí? Es más conveniente una tasa razonable de desempleados que una tasa plena de subocupados. ¿Está claro? Es conveniente mantener un nivel de sobreocupación que de subocupación. ¿Y acá qué opinan? El de sobreocupación es que trabaja más de 35 horas semanales queriéndolo hacer por menos, pero no puede dejar de trabajar tanto porque necesita la plata, porque disminuiría sus ingresos. Bien, genera el desgaste físico. ¿Qué más? Psicológico. Eso a nivel personal. ¿Y a nivel económico global? Y es como explicaba un poco de PBI. ¿Qué pasaría? Un nivel de sobreproducción. ¿Es conveniente para el país? No, para la empresa será conveniente. ¿Es conveniente para la empresa el nivel de sobreocupación? No termina teniendo que bajar los precios para Muy poder bien, sacar la... muy bien, perfecto. Un nivel de sobreproducción, cuando vos producís mucho, generás tanto stock, después no lo puedes colocar en el mercado. Claro, porque no se va a mandar lo suficiente. Exactamente. Entonces te queda una reserva de stock muy alta que en definitiva la vas a tener que bajar. O sea, vas a tener que liquidarla. O va a ser de que vos, mirá, si tengo todo esto, no voy a seguir produciendo. Entonces frenás la producción, porque ya tenés un montón ahí para colocar. Y como no vas a querer bajar los precios, vas a sostener los precios, pero vas a despedir la gente. La vendés en Perú. ¿Eh? La vendés en Perú.
¿Vos sabés qué quieren hacer? ¿Qué hacen los japoneses cuando se quieren quejar? Acá hacemos paro. ¿Saben qué hacen en Japón? Trabajan más. Trabajan, no dejan de trabajar, mantienen las máquinas prendidas todo el día. Generan un exceso de producción, ¿sí? Precisamente para que el... Bueno, generan un exceso de producción. De hecho, Japón en determinado momento, ¿sí? Cuando había determinados problemas económicos, empezaron a aparecer estos excesos de producción. Los japoneses no salían de las fábricas, rotaban, entre ellos rotaban, y mantenían la producción de manera permanente. Entonces generaron un excedente de stock impresionante, a tal punto que Japón bajó de los niveles de la posición económica que ocupaba en el mundo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la supera China. Hoy lo superó China a Japón. Pero fue en modo de protesta, o sea, no es que pasan hambre los japoneses, no pasan hambre. Y los chinos porque tienen otro tipo de economía, pero a nivel de económica internacional, de su economía internacional, hoy los chinos tienen una posición económica mucho más fuerte en el mundo, ¿sí? O sea, se posicionaron en el mundo. No significa que el PBI realmente se distribuya equitativamente. Nosotros damos un número, pero de ahí a decir que de ese PBI le llega a las personas por cabeza o el PBI per cápita, como se dice, se distribuye de manera equitativa, no. Vos también te vas a Paraguay, por ahí Paraguay puede tener un número importante de PBI o interesante de PBI, pero tenés la mayoría de la gente vendiendo cosas en la calle, o en Bolivia la mayoría de la gente vendiendo cosas en la calle y una determinada población, que generalmente es la población de gobierno, ¿sí? Es la que está, la que tiene las residencias, la que tiene las mansiones, la que viven de otra manera, ¿sí? O sea, hay una producción que no se distribuye entre todos los pobladores, entre toda la gente. Bueno, pero volviendo al tema, una sobreproducción, lo que puede generar la sobreocupación, aparte del desgaste, del agotamiento, de todo lo demás, ¿sí? Inflación, ¿sí? Fíjense todas las consecuencias económicas que genera un nivel de sobreocupación sostenido en el tiempo, ¿sí? Pero también una inflación que a la larga va a terminar generando desempleo, o sea, una sobreocupación que después se va a traducir en desempleo, pero en un desempleo probablemente masivo, ¿sí? O sea, en un desempleo importante, porque como hay mucho stock, estamos hablando de un nivel de sobreocupación alto en la población, no un nivel medio, sino o sea, que la mayoría de la población esté en estas condiciones, en sobreocupación. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque por ahí es conveniente. Siempre hablamos de la tasa razonable del desempleo, ¿sí? No estamos hablando del desempleo masivo porque el país está parado, si es así. Después, las actividades legales, ilegales, ¿engrosan el PBI? No, exactamente, no figuran en esta economía registrada. ¿Repercuten en la economía? Sí. Entonces, de pronto hay movimientos económicos que no se registran, pero que el dinero circula, ¿sí? Y de pronto vos te terminás comprando una campera que en el mercado chino, ¿sí? Que el mantelero que está en la calle, que nunca pagó un impuesto ni nada, pero vos la campera la tenés, ¿sí? Pero entonces el movimiento económico, o sea, repercute en la economía. Hay movimiento económico que por supuesto va a generar consecuencias, ¿sí? Consecuencias porque eso que vos compraste que no está registrado, no hay un aporte, por lo tanto no llega a los jubilados, no se traduce en obras, o sea, en el tiempo es bastante perjudicial para la economía, obviamente, pero no podemos decir de que no genere un movimiento económico, genera una circulación económica, y mucha. ¿Los manteros trabajan en negro? ¿Los manteros trabajan? No todos los manteros trabajan en negro. Ahora, hubo hace poco, no, pero no viste que hubo una organización que los agrupó, les hizo formar una especie de cooperativa o de organización, los obligaron a hacer algunos cursos de comercio, de comercialización y de producción, y esos están blanqueados. Hay otros que siguen tirando la manta y no están blanqueados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mantero
¿Quién se quejaba del mantero? El local de la puerta. Porque la gente le compraba al mantero y no le compraba al local. Y le tapaban Y sí. Aparte de que le ensuciaban la calle, bueno. Después, ¿cuáles son los beneficios del empleo formal y registrado en un nivel de ocupación normal? Y como dijiste, los aportes. 35 horas semanales. Sostenido en el tiempo. Como dijimos, dale. Sostenido en el tiempo y una economía estable. Una economía estable con capacidad de ahorro, con capacidad de inversión, ¿sí? Con recreación económica, con nuevas propuestas. Y que además, porque acá parece que muchas veces no se analiza o no se dice, el empleo formal también da lugar, ay gracias, sí, porque yo me parece que no tengo, también da lugar a una clase pasiva conforme, a una clase pasiva respetada. La clase pasiva, o sea, generalmente los jubilados y los niños, que son los que deben tener garantías legales, ¿sí? Y por otro lado, los más grandes, los viejos, que se supone que aportaron y trabajaron toda su vida, bueno, a ver, tienen derecho ahora a recibir la retribución a su esfuerzo. Cuando no hay un trabajo registrado, no reciben la contraprestación de su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, no se registra el trabajo, los jubilados no cobran, punto. Ya está, o cobran poco. ¿Sí? Así que bueno, las garantías de un empleo formal, registrado, 35 horas de trabajo, etcétera, etcétera, dan lugar a una economía estable, ¿sí? Por ahí no con un gran Producto Bruto Interno, pero sí con las posibilidades de progresar y de aumentar en el tiempo el Producto Bruto Interno. Y esa es la gran diferencia que hay en propuestas para salvar la condición del momento, que no son propuestas estructurales sostenidas en el tiempo, ¿sí? Que son como parches, muchas veces que nuestro país se caracteriza por eso, por ir poniendo parches en la economía. Pasa esto acá, pongo un parche ahora, pero no es una medida estructural para alcanzar esto, ¿sí? Siempre se fueron tratando de salvar situaciones de emergencia. Entonces, falta esto, damos un subsidio, falta esto, damos un subsidio a esta empresa, falta esto, bueno, pero no medidas económicas de fondo que pudieran alcanzar el día de mañana esta condición, ¿sí? Entonces siempre estamos poniendo parches y parece que no podemos salir de la condición de poner parches económicos. Sin embargo, con los parches nos quedamos en las instancias anteriores, en la sobreocupación, en la subocupación, en un alto desempleo, en el desconformismo, la no inversión, porque vamos poniendo parches para salvar esto que está acá arriba, ¿sí? Y entonces es muy difícil llegar a lo conveniente, que son la última opción. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto.